¿Qué tal? Los saludamos de la coalición sindical SP Cobach. A continuación les presentaremos un video que elaboró nuestra comisión jurídica en donde analiza la normatividad que nos afecta como subsistema Cobach en lo que respecta a la Ley General de Carrera de las Maestras y los Maestros emitida en el año pasado 2019, así como las modificaciones de este año 2020 y las condiciones específicas en la contingencia sanitaria por la que estamos atravesando. En el video ustedes pueden darse cuenta qué es lo más importante que debemos de considerar para la asignación de horas de plazas vacantes, cómo podemos aspirar a una promoción horizontal y a una promoción vertical para aquellos compañeros que aspiren a algún cargo directivo en sus distintos planteles. En la segunda parte del video lo que podemos observar es la responsabilidad en la que incurren los funcionarios del colegio y de las distintas dependencias si no observan, si no acatan lo que está indicando esta normatividad. Esta es la primera parte de una serie de videos explicativos que les estamos dando a conocer. Esperemos que les sirva para que definan sus derechos laborales y sindicales. Gracias. Posiciones legales y obligatorias para los integrantes de las comisiones mixtas de revisión de horarios de plantel, para la Comisión Mixta Estatal y para los funcionarios del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California en materia de asignación de horas adicionales. Todos los documentos citados son públicos y pueden encontrarse en la página electrónica de los ICAM en la liga siguiente. Marco legal vigente y aplicable. El marco legal aplicable, vigente y obligatorio es la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Dicha ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019. La Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros es reglamentaria del artículo 3º constitucional. Por ende, tiene supremacía por encima de cualquier otra ley en materia de ingreso, promoción y reconocimiento docente. Por lo tanto, cualquier disposición que vaya en contra de ella es inaplicable. Artículo 1 de la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros. La presente ley es de observancia general en toda la República, es decir, no hay criterios de excepción, es aplicable para todo el país, para todos los niveles educativos, todos los subsistemas y todas las entidades federativas. La ley tiene por objeto normar los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza tanto la función docente como la directiva. Es decir, este es el marco legal máximo en materia de admisión, promoción y reconocimiento, tanto para docentes como para personal que ejerza funciones de dirección. Artículo 1 transitorio de la Ley para la Carrera. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, entró en vigor al día siguiente del 30 de septiembre de 2019. Artículo 2 transitorio de la ley. Se derogan las disposiciones que se opongan a este decreto. Entiéndase por derogación que no tienen efectos legales, que lo que se haga al amparo de esas disposiciones, contrario sensu, es ilegal. Debido a lo anterior, el llevar a cabo procesos de asignación de plazas, tanto docentes como directivas, diferentes a los establecidos en la ley, es ilegal y penado. Artículo 38 de la ley. Quienes participen, es cita textual, quienes participen en algún proceso de admisión o promoción
distinto a lo establecido en este título de la ley para la carrera. Autoricen, validen o efectúen algún pago o contraprestación u obtengan algún beneficio, incurrirán en responsabilidad y se sujetarán a los procedimientos que establece la normatividad correspondiente. Es decir, cualquier autoridad educativa que autorice, valide o efectúe pagos con procesos de admisión o promoción distintos a los establecidos en la ley, dichos funcionarios incurrirán en responsabilidad y se sujetarán a los procedimientos que establece la normatividad correspondiente. Pero no nada más ellos, sino también los beneficiarios de esos movimientos incurrirán en responsabilidad como servidores públicos. Entonces es tanto la autoridad como el docente o directivo beneficiario. Mismo artículo 38. Continuación. Quienes sean objeto de una admisión o promoción derivada de un proceso de selección distinto a los previstos en esta ley, no recibirán remuneración alguna y no serán objeto de ningún tipo de regularización. Y si lo son, tanto ellos como la autoridad educativa incurrirán en responsabilidad. Artículo 100 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Será nula y en consecuencia no surtirá efecto alguno toda forma de admisión, promoción o reconocimiento distinta a lo establecido en esta ley. ¿Qué significa eso? Que para que cualquier admisión, promoción o reconocimiento tenga validez legal, tiene que estar hecho en términos de esta ley. Todo lo contrario es nulo. Quiere decir que no surte efecto alguno en términos legales. Ahora bien, debido a la contingencia sanitaria y en vista de la imposibilidad de aplicar plenamente los procesos contemplados en la ley para la carrera, la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, la UCICAM, publicó el 24 de junio de 2020 el siguiente documento: Criterios para la asignación de horas adicionales en educación media superior durante el ciclo escolar 2020-2021 para dar cumplimiento al artículo 15º transitorio de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. ¿Qué significa esto? Que debido a la contingencia sanitaria no se pudo aplicar plenamente la ley. Por lo tanto, la UCICAM publicó criterios excepcionales con este nombre. ¿Cuál es el objetivo de esos criterios? Normar la asignación de horas adicionales en este ciclo escolar, el 2020-2021. En lo sucesivo, dichos no criterios los nombraremos con este nombre, que es criterios de asignación de horas adicionales. ¿Qué dice el primer criterio de las cajas? Los presentes criterios tienen por objeto normar la asignación de horas adicionales en educación media superior durante el ciclo escolar 2020-2021. Es decir, los criterios que van a normar la asignación de horas adicionales, que es precisamente el objeto del presente documento. Criterio segundo. Es responsabilidad de la UCICAM, pero también de las autoridades de educación media superior y de los organismos descentralizados, cada uno en su ámbito de competencia, la aplicación de los presentes criterios. Tiene una obligación legal
la autoridad educativa de aplicar estos criterios. Criterio 17º. Regresamos a lo mismo que decía la ley. Quienes obtengan horas adicionales por medio de procesos distintos a los previstos en la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros y a los presentes criterios, no recibirán pago alguno y no serán objeto de regularización alguna, más las sanciones que contempla la ley. Criterio 19º. Este es importante. Quedan sin efecto las disposiciones administrativas emitidas por las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados para la asignación de horas adicionales que se opongan a los presentes criterios. Es decir, que si la autoridad emitió instrucciones, lineamientos, lo que sea, que se opongan a estos criterios, por jerarquía de ley, esas disposiciones quedan también derogadas, es decir, sin efecto. Criterio 21º. Los presentes criterios entrarán en vigor al día siguiente de su expedición. Fueron expedidos el 24 de junio de 2020, como se puede constatar en la página de la UCICAM. Ahí está el PDF donde aparecen estos criterios, así como también está la ley para la carrera en la página de la UCICAM. Ahora bien, ¿qué dice la ley para la carrera y los criterios respecto a las promociones? Primeramente, ¿qué es una promoción según la ley para la carrera? Según la ley, hay dos tipos de promoción, la horizontal y la vertical. Promoción vertical. Artículo 33 de la ley para la carrera. La promoción a la función directiva o de supervisión es un movimiento vertical. ¿Qué quiere decir? Que la promoción vertical es cuando un docente asciende a la función directiva. Es decir, que consiste en el ascenso a una categoría, puesto o cargo de mayor responsabilidad, acceso a otro nivel de ingresos y el cambio de función. Pasa de la función docente a la función directiva. Esa es la promoción vertical. Promoción horizontal. La promoción en el servicio es un movimiento horizontal, es decir, no se pierde la función docente, se permanece en la misma, pero se da un acceso a un nivel de incentivo sin que implique un cambio de funciones. En la ley del servicio profesional docente, la promoción horizontal constaba en 3 opciones: en horas adicionales, cambio de categoría o incentivo económico, según el nivel de desempeño obtenido en la evaluación docente. Horas adicionales al que obtenían los que obtenían un nivel de desempeño bueno, cambio de categoría para los que tenían un resultado excelente e incentivo económico para los que obtenían un nivel de desempeño destacado en la evaluación docente. Derecho docente de participación en las promociones. Artículo 97 de la ley. Los participantes en el sistema, es decir, los docentes, tendrán los siguientes derechos. Primer derecho para los docentes: participar en los procesos de promoción. Es decir, es un derecho legal participar tanto en las promociones verticales para ocupar puestos directivos como horizontales, el obtener horas adicionales, ser recategorizados o ser acreedores a un incentivo económico. Otro derecho:
conocer con al menos 3 meses de anterioridad los criterios e indicadores con base en los cuales se aplicarán los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento. Es decir, con 3 meses de anticipación se debe de emitir una convocatoria donde se mencionen los criterios e indicadores que se deben de cubrir para que el docente pueda ingresar, promoverse u obtener un reconocimiento. Esto todavía no entra del todo en vigor por la contingencia sanitaria, pero una vez terminada la misma, es uno de los derechos que tienen los docentes bajo la ley. Ahora vamos a ver 4 situaciones diferentes de promoción horizontal. 4 supuestos. Primer supuesto, ingreso por la Ley del Servicio Profesional Docente. La Ley General del Sistema menciona en su 10º transitorio que el personal docente en servicio de educación media superior que a la entrada en vigor de esta ley ostente una plaza sin titular, o sea, que sea interino, que no tenga definitividad, y que esa plaza esté derivada de los procesos de ingreso previstos en la Ley General del Servicio Profesional Docente, que además será sujeto de evaluación al desempeño y cuente con una antigüedad de 6 meses y un día de servicio en esa plaza, si nota desfavorable en su expediente y cumpla con el perfil correspondiente, se le expedirá el nombramiento definitivo en dicha plaza. Repito, en términos del 10º transitorio de la ley para la carrera, aquellos docentes que ingresaron al colegio al nivel medio superior por medio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, ingresaron por medio de esa ley, no que estaban aquí, que ya estaban en el colegio y que fueron evaluados, no, esos ya estaban dentro. Les habla de los que ingresaron al colegio por medio de la Ley del Servicio Profesional Docente, que estos mismos eran sujetos a la evaluación del desempeño anualmente, que tienen una plaza sin titular, o sea, ingresaron y como estaban sujetos a evaluación, estaban de interinos. Entonces siguen con una plaza sin titular. Que cuenten con una antigüedad de 6 meses y un día de servicio en esa plaza. Que no tengan nota desfavorable en su expediente y que cumplan el perfil correspondiente. La autoridad educativa está obligada en términos de ley a expedir el nombramiento definitivo en dicha plaza. En resumen, los que ingresaron por SPD tienen derecho ya, si cumplen con estos requisitos, a que se les expida un nombramiento definitivo en dicha plaza. Segundo supuesto, docente interino por más de 6 meses un día en plaza vacante definitiva. Dichos docentes tienen el derecho de adquirir definitividad o planta porque han laborado una plaza vacante definitiva por más de 6 meses un día, aunque medie un periodo corto entre interinatos. Esto con fundamento en los artículos 37, 39b y 39b de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué dicen esos artículos? Artículo 37 de la Ley Federal del Trabajo. Textual. El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los casos siguientes. Fracción 1. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar,
que no es el caso de la materia educativa. Esto es cuando se va a construir un puente, algo que se agota la materia de trabajo, se puede fijar un contrato por hora determinada o por tiempo determinado. En materia educativa no hay tiempo determinado. ¿De qué otra manera se puede estipular el tiempo determinado? Fracción 2. Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. Eso sí procede cuando alguien tiene un permiso por gravidez, por alguna enfermedad, por estar en otro puesto. Ahí sí, se sustituye temporalmente a otro trabajador. Y en los demás casos previstos por esta ley, que son casos muy específicos y que tienen que ver generalmente con minería, con otros tipos de trabajos. Es decir, en materia educativa, el interinato, que eso quiere decir un tiempo determinado, solamente procede cuando se sustituye a otra persona de forma justificada. Tiene que ser justificada. Artículo 39b. La vigencia de la relación de trabajo para capacitación inicial, este es el fundamento de los interinatos, tendrá una duración máxima de hasta 6 meses, cuando se trate de personas que ejerzan funciones que requieran conocimientos profesionales especializados. Esto significa que como docentes, como requerimos conocimientos profesionales especializados, el patrón tiene derecho a fijar un periodo de capacitación inicial de 6 meses. Eso es el fundamento legal del interinato. ¿Qué dice el artículo 39e? Cuando concluyan los periodos a prueba o de capacitación inicial y subsista la relación de trabajo, es decir, sigo teniendo el mismo patrón, esta se considerará por tiempo indeterminado. Es decir, esto significa que en términos de la Ley Federal del Trabajo, una vez que se cubrió una plaza en vacancia definitiva, es decir, que no tenía dueño por más de 6 meses un día, esa plaza ya no puede estar en interinato y en términos de ley se tiene que tener respecto a ella la planta. Por lo tanto, una vez que se concluya el periodo a prueba de una duración máxima de 6 meses un día y que subsiste la relación de trabajo entre el docente y el colegio, las plazas se considerarán por tiempo indeterminado, es decir, definitividad. Tercer supuesto, maestros participantes en los procesos de evaluación del desempeño por la Ley del Servicio Profesional Docente de los ciclos escolares 2016-2017, 17-18, 18-19 y que obtuvieron un resultado bueno, destacado o excelente. La Ley General del Sistema para la Carrera dice en su 15º transitorio que el personal de educación media superior que derivado de su participación en los procesos de evaluación del desempeño de los ciclos antes citados, que hayan obtenido un resultado que les permita acceder a la promoción de horas adicionales, ¿qué resultados? Bueno, destacado o excelente, podrán obtenerlas durante el periodo establecido para ello, de conformidad con los criterios que para tal efecto emita la UCICAM. Esos criterios los emitió la UCICAM el 24 de junio de 2020 y se llaman, ya los vimos, criterios para la asignación de horas adicionales en educación media superior durante este ciclo, es decir, el 2020-2021, y que le dan cumplimiento a este artículo, al 15º transitorio, este mismo, de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, es decir, los criterios. Ese documento son los criterios a los que nos hemos referido. Ahora bien, ¿qué dicen los criterios en relación con ese grupo de maestros? Criterio tercero. En la promoción de horas adicionales
durante el ciclo escolar 2020-2021, se asignarán plazas definitivas por hora, semana, mes, únicamente a los docentes y técnicos docentes que ocupan plazas por hora, semana, mes y obtuvieron resultado bueno, destacado o excelente, según corresponda, en la evaluación del desempeño en el marco del servicio profesional docente, que no hayan obtenido este beneficio y estén integrados en las listas ordenadas de resultados derivadas de las evaluaciones del desempeño docente realizadas en los ciclos escolares 2017-2018 y 2018-2019. ¿Qué significa esto? Ok, vamos a desglosarlo. Primeramente estamos hablando de la promoción de horas adicionales de este ciclo escolar. Okay. Se van a asignar plazas definitivas, ya no interinas, definitivas, pero por hora, semana, mes, no compactadas, horas sueltas. ¿A quiénes? Únicamente a los docentes que también tienen hora, semana, mes, es decir, que tienen 15 horas, 13 horas, 17 horas, y que esos docentes además hayan obtenido resultado bueno, destacado o excelente en cualquiera de ellos en la evaluación del desempeño del 2017, 2018, 2018, 2019, siempre y cuando no hayan obtenido ese beneficio. Esos docentes que obtuvieron esos resultados, que no hayan sido beneficiados y que aún tienen horas de asignatura, pueden, por lo tanto, en este ciclo escolar, recibir horas adicionales de manera definitiva, en términos del criterio tercero, de los criterios para asignación de horas adicionales. ¿Qué dice al respecto el criterio octavo? Esas horas adicionales durante el ciclo escolar 2020-2021 se van a asignar primero al personal evaluado en el ciclo escolar 2017 y 2018 hasta agotar la lista ordenada de resultados. Acuérdense que nada más es a los docentes que cumplen los requisitos de este criterio tercero. Posteriormente se continuará la asignación con la lista ordenada de resultados del personal evaluado en el ciclo escolar 2018-2019. Estamos en el tercer supuesto. Criterio decimosexto. Las plazas por hora, semana, mes, vacantes definitivas, recuerden, no son interinas, ya son definitivas, que sean asignadas como resultado del proceso de promoción por horas adicionales, darán lugar a un nombramiento definitivo, después que el personal haya prestado el servicio docente durante 6 meses un día y sin nota favorable, desfavorable en su expediente fundada y motivada. Es decir, estos docentes se les asignan plazas definitivas por hora, semana, mes, y después de 6 meses y un día sin nota desfavorable, fundada y motivada, en esas horas obtienen un nombramiento definitivo. Todo esto en términos de ley. Último supuesto. El primer supuesto fue los docentes que ingresaron por servicio profesional docente. El segundo, los docentes que tienen cubriendo una plaza vacante definitiva, no vacante interina, vacante definitiva, por más de 6 meses un día. El tercer supuesto fue para los docentes que obtuvieron un nivel de desempeño bueno, destacado o excelente en ciclos de evaluación pasados bajo la ley del servicio profesional docente. Y este cuarto supuesto es para todos los profesores
¿Qué dice la ley para la carrera en su artículo 18º transitorio? Dice: las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados emitirán los programas al que se refieren los artículos 64, 65 y 70. Estos artículos se refieren a la promoción en educación media superior. Recordemos que promoción es la adquisición de horas adicionales, la recategorización o el incentivo económico. Decía que se tienen que emitir esos programas en un plazo máximo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, es decir, de la ley para la carrera. En el ámbito federal, dichos programas deberán contener, con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones. O sea, que si la ley fue emitida el 30 de septiembre de 2019, los programas de promoción tenían que ser emitidos el 30 de marzo de 2020. Sin embargo, dichos programas no fueron emitidos por motivo de la contingencia sanitaria. En su lugar, la UCICAM expidió, de manera supletoria, los criterios para la asignación de horas adicionales ya vistos. Los expidió desde el 24 de junio de 2020. Estos criterios también hablan de promoción para el resto de los maestros. ¿Qué dicen al respecto? ¿Qué dicen los criterios en materia de promoción para todos los docentes? Criterio cuarto. En el caso que se hayan agotado las listas ordenadas de resultados de los docentes a que se refiere el numeral anterior, es decir, del numeral que hace referencia a los que obtuvieron resultado bueno, destacado o excelente en las evaluaciones docentes correspondientes a los ciclos escolares 2017, 18, 18, 19, una vez que se agotaron dichas listas, si todavía hay vacantes definitivas, las plazas por hora, semana, mes se van a asignar por tiempo fijo. Ya ahí ya no es en definitiva, es por tiempo fijo, por el remanente del semestre o ciclo escolar, de conformidad con las necesidades del servicio. ¿En beneficio de qué? ¿De quién? En beneficio del personal docente que cumpla con el perfil profesional requerido para la asignatura, campo disciplinar, actividades paraescolares o módulos de formación para el trabajo que imparte. Y además que cuente con mayor antigüedad en el servicio público educativo. Esto quiere decir, una vez que se haya beneficiado a los maestros de los grupos anteriores, si siguen habiendo plazas vacantes, estas se asignan por tiempo fijo para lo que resta del semestre al docente o a los docentes que cumplen con el perfil profesional requerido y además cuentan con mayor antigüedad en el servicio público educativo. Criterio quinto. También cuando existan plazas vacantes temporales, ya no definitivas. La anterior era, estas son plazas vacantes temporales. El criterio anterior era para las vacantes definitivas. Entonces, cuando haya vacancias temporales, por hora, semana, mes, esas horas se podrán asignar a los docentes del plantel que reúnan el perfil y el grado académico requerido para la asignatura, campo disciplinar, actividades paraescolares, módulos de formación para el trabajo y además que cuenten con mayor antigüedad en el servicio público educativo. Entonces son dos criterios o tres: ser docente del plantel, tener el perfil requerido y ser el más antiguo. Estos nombramientos igualmente serán por tiempo fijo
y no podrán exceder del tiempo remanente del semestre o ciclo escolar. Criterio sexto. Al término de la vigencia de esos nombramientos, es decir, los que se refieren en los numerales cuarto y quinto de los criterios, las plazas vacantes quedarán sujetas al proceso de selección para la asignación de horas adicionales en el ciclo escolar 2021-2022. Eso significa que esas plazas se tienen que dar en interinato, aunque sean vacancias definitivas, y esto es porque no está plenamente en vigor la ley para la carrera. No se puede aplicar en su totalidad debido a la contingencia sanitaria. Entonces se dan en interinato y se concursan ahora sí para obtener la definitividad a partir del ciclo escolar 2021-2022. En relación con esto, se deberán cumplir, entre otros, las siguientes obligaciones. Artículo 32 de la ley. La directora, y este artículo es importante, la directora, el director o el equivalente que realice dicha función, un encargado, en la escuela donde se haya generado una vacante, en un plazo no mayor de 5 días hábiles para zonas urbanas y de 10 para zonas rurales, deberá notificar dicha vacancia por escrito a la persona titular del nivel educativo, el director general, o del subsistema correspondiente, en este caso del subsistema. De igual forma, en los mismos plazos, dicha plaza deberá registrarse porque está vacante en el SATAP. ¿Qué es el SATAP? Es el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas para ocupar esas vacantes. Entonces, una vez que se genera una vacante en un plantel, por jubilación, por renuncia, por deceso, dicha vacante debe de ser reportada en 5 días hábiles en zonas urbanas al encargado del subsistema, y dicho encargado tiene también 5 días para registrar dicha vacante en el SATAP. Artículo 34. Cuando se presenten vacantes en cargos o puestos con funciones de dirección, lo mismo. El superior jerárquico deberá notificarlo por escrito en un plazo no mayor de 5 días hábiles para zonas urbanas y 10 hábiles para zonas rurales al titular del nivel educativo o subsistema. Y en esos mismos plazos, dicha vacante ahora directiva, ya no docente, directiva, se debe de registrar en el SATAP, en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas. Esto está confirmado en la Ley para la Carrera en el artículo 16. Corresponden a las autoridades de educación media superior y a los organismos descentralizados respecto de los servicios educativos a su cargo las siguientes atribuciones y obligaciones: registrar en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas las vacantes, así como el centro de trabajo respectivo del personal con funciones docente, técnico docente, de dirección y supervisión, bajo los términos que determine la Secretaría. ¿Por qué es importante la inscripción de las vacantes docentes y directivas en el SATAP? Porque con base en esa inscripción se van a emitir las convocatorias correspondientes para poder concursar y, conforme a méritos, ocupar dichas plazas vacantes docentes y directivas. Eso se traduce en que si esas plazas no son inscritas en el SATAP, se niega el derecho de los docentes, en términos de la ley, de poder ejercer su derecho a la promoción horizontal
y la promoción vertical. Por lo tanto, la inscripción de las vacancias en el SATAP es esencial. Y no nada más esencial, es una obligación legal para la autoridad. ¿Qué más dicen los criterios respecto a la asignación de horas adicionales? Okay. Para efectuar esa asignación, el personal docente deberá cumplir los siguientes requisitos. Primeramente, debe de tener plaza definitiva. Los interinos no participan. Por eso es necesario que los docentes que ingresaron por servicio profesional docente obtengan la definitividad, que está legalmente contemplado, porque hay muchas cosas en las que nada más se puede participar con plaza definitiva. Lo mismo ocurre para los docentes que tienen más de 6 meses un día cubriendo horas vacantes definitivas, es decir, que no cubren a nadie. Ellos también deben de buscar la definitividad. De hecho, ahorita hay todo un movimiento nacional para lograr esas definitividades y ya se ha beneficiado muchos subsistemas y niveles. Por ejemplo, en el COVACH de Sinaloa se le dio la basificación o base o planta a los docentes de dicho subsistema en ese estado. Ok, para efectos de esa adquisición de horas adicionales, ¿qué es el perfil? El perfil dice que es cumplir con ese perfil profesional de la asignatura, campo disciplinar, actividades paraescolares, módulos de formación para el trabajo, de conformidad, y esto es lo importante, con las convocatorias emitidas por las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados para el proceso de selección para la admisión del ciclo escolar 2020-21. Es decir, ¿qué es el perfil para efecto de la asignación de horas adicionales en este ciclo escolar? El perfil se va a entender como aquel que haya definido la autoridad a través de las convocatorias que emitió para los procesos de selección. Entonces, si quieren saber si cumplen o no con el perfil, hay que irse a la convocatoria de admisión ciclo escolar 2020-21 que emitió el Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California. Ok. Grado académico. Se tiene que acreditar que se tiene licenciatura acorde con la asignatura, etc. Si no se tiene la licenciatura requerida, se puede cubrir el perfil con el grado académico de maestría o doctorado afín a la asignatura, campo disciplinar, etc. Igualmente, si se quieren obtener horas adicionales en asignaturas distintas dentro de un mismo campo disciplinar, se debe de cumplir con ese perfil de acuerdo a la evaluación del desempeño correspondiente alineado a dicho campo disciplinar. Lo que me requería la evaluación del desempeño para el campo disciplinar como perfil, ese es lo que para la obtención de horas adicionales se va a considerar. La antigüedad se debe de contar con un mínimo de 2 años de servicios ininterrumpidos e inmediatos anteriores. Es decir, si se solicitó un permiso sin goce de sueldo, etcétera, no se cumple con el requisito de antigüedad. También se recomienda analizar el criterio 11º, que contiene información adicional respecto del proceso de asignación de horas adicionales. Ahora bien, todo esto es lo que contempla la ley. Como toda ley, implica sanciones en caso de su incumplimiento. ¿En qué responsabilidades incurren los funcionarios del colegio y de cualquier nivel y sistema educativo que no apliquen lo anterior? Recuerden que la ley es de aplicación general. Ok, se violenta la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California. Y dichos funcionarios son sancionables por el órgano interno de control, que es dependiente de la Secretaría de Honestidad y Función Pública del Estado de Baja California.
y que dicho órgano interno de control, repito, no depende del colegio, depende de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública. Dicho órgano interno está encargado de vigilar al Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California. Eso en el caso de que se trate de faltas administrativas no graves. En las faltas administrativas graves, al que le corresponde sancionar es al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California. ¿Qué dice la Ley de Responsabilidades Administrativas, la LRA? Artículo 49. Incurren en faltas administrativas no graves los servidores públicos cuyos actos o omisiones incumplen o transgreden lo contenido en las obligaciones siguientes. Obligación 1. Cumplir con sus funciones, atribuciones en los términos que se establezcan en el Código de Ética. Ahora bien, ¿qué dice el Código de Ética del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California? Establece en uno de sus principios lo que es la legalidad, que el funcionario del colegio debe apegarse a las disposiciones legales y reglamentarias de su función. Y en caso de que no observe lo que considera o contempla la ley para la carrera o los criterios de asignación de horas adicionales, pues no se está pegando a las disposiciones legales y por lo tanto está faltando al código de ética del colegio y por lo tanto estaría incurriendo en una falta administrativa no grave. ¿Qué dice el artículo 57? Dice que se incurre en abuso de funciones, es decir, en una falta administrativa grave, el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público. Otra vez, es abuso de funciones, que es una falta administrativa grave, el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga para realizar o inducir, aquí está el punto, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios y que causan un perjuicio en alguna persona. ¿Por qué está ahí el punto? Bueno, ¿cuáles son los actos arbitrarios? Los actos arbitrarios son aquellos que se realizan al margen de la ley. En este caso, llevar a cabo un procedimiento de asignación de plazas ajeno al que marca la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros, y por lo tanto, al no enmarcar su actuación dentro del orden jurídico, incurre el funcionario en actos arbitrarios. O realizar omisiones arbitrarias. En este caso, omite apegarse a los criterios establecidos en la ley y en los criterios para la asignación de horas adicionales. Los dos son criterios jurídicos o normatividad federal de alcance nacional y que está por encima de normatividad de alcance estatal. Por último, dichos actos arbitrarios causan perjuicio en persona alguna. En este caso, pues en el maestro afectado, que ve violentados sus derechos a poder ser beneficiario de una promoción horizontal o vertical, porque no se está respetando la ley. Y al mismo tiempo se afecta a todo el gremio docente adscrito al colegio en general, porque niega esos derechos consagrados legalmente. Todo lo anterior conlleva que los funcionarios cometerían faltas graves y serían potencialmente sujetos de sanción por parte de las autoridades jurisdiccionales correspondientes, que como se comentaba es el órgano interno de control o el Tribunal de Justicia Administrativa.
¿Qué dice la ley de responsabilidad administrativa respecto a dichas faltas? Primero, cuando son faltas administrativas no graves, ¿cuáles son las sanciones para las no graves? Artículo 75. La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública o el órgano interno de control impondrá las sanciones administrativas siguientes: una amonestación público-privada o la suspensión del empleo, cargo o comisión por un tiempo determinado o la destitución del empleo, cargo, comisión o la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ¿Qué dice la ley respecto a los servidores públicos que cometen faltas graves? Artículo 78. Las sanciones administrativas, en este caso las impone el Tribunal de Justicia Administrativa a los servidores públicos derivados de los procedimientos por la comisión de faltas administrativas graves serán suspensión del empleo, destitución del empleo, sanción económica o inhabilitación para el servicio público. La suspensión va de 1 hasta 20 años. Entonces, esos son los ordenamientos jurídicos obligatorios en relación a la asignación de horas adicionales y la promoción horizontal y vertical en general, y que son obligatorios para todos los que estamos en el sistema público educativo. Muchas gracias.